manufactura a gran escala, los sectores empresariales que también tienen que tomar en cuenta la parte destructiva de las nuevas tecnologías. A nivel laboral, quiero decir, esto incluye enormes números, no solamente de las clases trabajadoras, sino también de las clases medias también. Y esta es una de las explicaciones de las protestas estudiantiles. El 4 de diciembre se ocupó la Universidad de Londres, los estudiantes lo ocuparon. Se basó en una protesta contra empleados subcontratados, muchos de América Latina, y los estudiantes piden también derechos iguales, y también los docentes, como por ejemplo para discapacidades o incapacidades. Ellos no solo luchan por sus propios intereses, se dan cuenta que tienen más en común con los trabajadores de la industria de servicio que con los profesionistas que tienen altas remuneraciones. Los estudiantes también están conscientes de que aparte de que la sociedad, más bien la universidad, sea parte de la movilidad social, como lo fue hasta en el pasado, muchos de los egresados en el Reino Unido tendrán deudas de 50,000 libras esterlinas por el momento que reciban su diploma. Y ellos mismos entonces serán empleados o trabajadores precarios de baja remuneración, si es que consiguen trabajo. Entonces, estos sectores de la población necesitan estar preparados para estas áreas de sociedad del siglo XXI cuando todo esto no significa importantes oportunidades de empleo. Hopler, quien ya mencioné, identifica el bienestar social, el coaching que alguien mencionó, las mentorías, las tutorías y una mayor capacidad como nuevas formas de nutrición, diferentes formas energéticas y también la cuestión del agua como los grandes problemas, especialmente para el 2050 con 9,000 millones de habitantes en el planeta. Y esto tiene que ver con el periodismo personalizado, los medios sociales, la ciberseguridad, selección de información, software, ciencias de cómputo y algo que todos tenemos que tiene que ver con todo lo relacionado con lo digital. Entonces es una versión, ¿verdad?, que tenemos que analizar, pero también por otro lado, si los conflictos van a ser resueltos democráticamente en vez de a macanazos o con la policía montada o con los encarcelamientos, como hemos visto, el mantenimiento del orden social requerirá, tal como el filósofo Bryan le llama, precisamente muchísimos educadores, profesionales, artistas, pensadores que pueden ayudar a las personas a aprender de vivir de otra manera. Y esto se describe como aprender a imaginar, a desear y llevar a la práctica otro tipo de existencia colectiva, diferente del énfasis en la producción, que esté asociada con manufactura a gran escala, industrias de servicio o lo que Hutton llama microproductores, que son personas que producen para gustos personalizados. Y entonces también requerimos enormes inversiones, precisamente en inversión, en formas renovadas de humanidades, en procesos cooperativos también, en el trabajo en la comunidad, en la ecología y el desarrollo de la filosofía de coexistencia. Regresaré a esto en un momento, después de tomar agua. Trabajo en el Centro para Medios Disruptivos para apoyar docencia de alta calidad en las universidades, pero también
Viendo el surgimiento de estas tecnologías disruptivas, todo esto crea una oportunidad de repensar a las universidades. Somos muy críticos al respecto, pero también podemos hacerlo de manera creativa y afirmativa. Es una gran oportunidad para repensar las universidades y plantear cosas nuevas como un contramodelo de lo que Reading conoce como la cultura universitaria, el modelo del siglo XIX que ya desapareció y la universidad de excelencia, que es en lo que estamos entrando. Pero también nos interesa ver cómo esta tecnología perturbadora de los medios, que tiene que ver con la accesión abierta y las humanidades digitales, pueden disturbar entonces los valores y prácticas y los géneros, y cómo lo pueden hacer teóricamente, si somos teóricos, pero también creativamente, a nivel del desempeño mismo, en la práctica misma, cómo construir estas cosas nuevas. Por ejemplo, en el momento es difícil pensar de un filósofo que solamente escribe capítulos de un libro y artículos de revistas. Ahora han cambiado las maneras en que vivimos como académicos, investigadores, profesores. Estamos escribiendo, pero solo escribir ya no es necesariamente el medio único a través de la cual dirigimos nuestras subjetividades. Pero todo esto está siendo absorbido por formas híbridas de comunicación, computadoras en red, bases de datos, archivos, blogs, compartición de videos, etcétera. Y bueno, decíamos, oponemos resistencia, pero finalmente todo esto desaparecerá. Nosotros desapareceremos también y habrá nuevos estudiantes que ya no tendrán este problema con el que estamos batallando nosotros. Discúlpenme por hablar de nuestra propia existencia, pero ya lo dije. Bueno, será algo difícil conceptualizar este escenario. Estamos tratando de dar ejemplos concretos que proviene de nuestra investigación en el Centro de Medios Disruptivos. Este es el proyecto que ya les mencioné. Libros vivientes sobre la vida. Y este es un editorial que cofundé en 2006 y ya hemos visto algunas diapositivas. Yo no estoy en contra de los negocios, yo mismo he creado un negocio, aunque a veces me aterroriza, pero bueno. Living Books About Life tiene que ver con libros sobre la vida, como lo dice su nombre. Vivir como académicos y sobre la vida. Y la vida aquí se entiende filosóficamente, así como biológicamente. Y la serie plantea diferentes puntos de traducción y cuestionamientos entre las humanidades y las ciencias. Esto es acceso abierto, 24 libros en esta serie. Se trata de una red globalmente distribuida, artistas, escritores, muchos de México también. Aquí reempaquetamos el contenido de acceso abierto, agrupándolos a través de temas selectivos, coherentes, temas únicos sobre bioética, evolución, distinción y genómica, por ejemplo. Al crear estos 21 libros vivientes, esta fue la etapa inicial del proyecto, vemos que hay un modelo para publicar libros digitales de acceso abierto, unos 2 años para hacer uno de estos libros. Este proyecto se puede lograr muy rápidamente y también tenemos 2 motivaciones para este proyecto. Aquí, si ustedes no tienen el tiempo para leerlas en detalle, las voy a dejar y estoy seguro que Benjamín las compartirá con ustedes. Motivaciones. Muchos de nosotros hemos estado argumentando a favor del acceso abierto y estamos de acuerdo con Harvey y otros que hablan sobre este acceso, que es el enfoque de un panel y de estrategias de acceso abierto en una
conferencia en Manchester el año pasado. Y se llama entonces a los editores, a los editorialistas, los escritores, a que abandonen sus organizaciones y que empiecen entonces con alternativas más asequibles, más accesibles también para todos y que tenga que ver con el acceso abierto. Estamos hablando de un 60%, es un porcentaje muy alto y con precios más bajos para la sociedad. Entonces, estamos de acuerdo con este tipo de medida y argumento, pero obviamente queremos hacer más que esto. No solamente escribir libros, hacer presentaciones y decirle a todo el mundo que publique en acceso abierto, en el Open Access. Nosotros, sin embargo, entendemos que no estábamos muy familiarizados, pero nos hemos ido familiarizando y las personas se van comprometiendo con este tipo de proyectos. Otra motivación de este proyecto es experimentar con la publicación de un libro que no solamente sea acceso gratis, sin costo alguno, no se trata de regalarlo, sino que sea una base de reuso del material. Eso lo hacemos porque la definición de Berlín de acceso abierto, que es uno de los argumentos principales en este movimiento, es la capacidad de reusar el material como una de sus características esenciales. Entonces podemos ver aquí como investigadores de los libros que están que están actualmente disponibles en acceso libre, tiene que ver con el precio, no tiene precio, es gratis, y también el acceso uno lo puede cambiar, mezclar, reusar o eliminar. Pero obviamente mucha gente se concentra en el precio, pero nosotros queríamos intentar hacer muchas otras cosas. Entonces los libros aquí están. No solamente están disponibles para cualquiera en cualquier lugar, sino que estos libros vivientes sobre la vida son libros vivientes, están vivos, porque los podemos leer y escribir, los usuarios pueden editar, componer, traducir y remezclar. Cualquiera puede participar, puede crear este tipo de libros o puede adoptar libros existentes en sus propias enseñanzas, aprendizaje y de esta manera para la producción de recursos de educación alternativa con el contenido y la forma del libro que se puede negociar, actualizar y editorializar por los alumnos mismos. Un ejemplo muy interesante que les puedo dar sobre esta filosofía en acción es biomediaciones. Esta es la serie de libros líquidos. Esto es muy interesante. Es un grupo de 15 colaboradores en el festival que hubo aquí, en este edificio, en septiembre, transicional. Sí, hicimos esto en un cuarto y 3 horas después teníamos esto y está bien. Entonces, 15 personas, trabajamos 15 horas. Tomando en cuenta muchas de las ideas sobre las humanidades, hemos hablado mucho sobre la importancia de las humanidades como el autor, la propiedad intelectual, los derechos de autor, etcétera. Parece que tenemos este tipo de autoridad que existe entre el autor y el lector. ¿Por qué entonces vamos a arriesgar todo esto haciendo los libros y abiertos, con un acceso totalmente abierto? ¿Es un riesgo? Déjenme decirles lo que pienso. Una manera de explicarlo es lo que pensamos, no como profesor de humanidades, sino pensando como posthumanidades, como alguien que analiza posthumanidades, pero estoy hablando de posthumanidades de una manera muy afirmativa y positiva. Y ahora bien, posthumanidades en 2006 por allá, y tenemos nuevos estudios culturales, este libro y este libro también que es el posthumanismo. Esto hace referencia al trabajo de Niels. Es el desarrollo de investigación conducida no solo en humanidades digitales, sino también bajo la señal de lo que se llama posthumano. Y también este es un alejamiento de la investigación que se había hecho, porque estamos tratando de explicar exactamente por qué es un alejamiento y estamos entonces aquí analizando un libro de una feminista, Rosi Baidotti, que se llama El posthumano.
Ahora bien, ¿cuál es la preocupación del posthumano y su desplazamiento del lugar central en el mundo como erosión de los límites humanos usando la tecnología y el ambiente? Estamos hablando mucho de la importancia de los humanos. Esta mañana lo hicimos, y el posthumanismo también, de esto hemos estado hablando. ¿Cuáles son las prioridades de los seres humanos, de los animales o del mundo total, la naturaleza y el ambiente? No existe todavía la justificación. Entonces, esta autora identifica una de las preguntas principales, es decir, cómo es que lo posthumano afecta a las humanidades y cuál es la función de teoría en los tiempos posthumanos. Para ella, la tarea de los teóricos es encontrar representaciones adecuadas de la ubicación histórica situada. Y esto tiene que ver con la noción de que los límites entre lo natural y lo cultural están siendo desplazadas por los efectos de los avances científicos y tecnológicos y también por la erosión de los límites del hombre con la naturaleza. Nosotros afectamos la naturaleza. No tenemos la cultura humana por un lado y la naturaleza, porque estos límites ya son muy borrosos y se mezclan entre ellos. Braidotti asume un cambio de paradigma proveniente de un enfoque constructivista que tiene que ver con lo dado, la naturaleza y la cultura construida. El inconsciente, pasamos a través de una ontología monística, donde Guattari y Deleuze también participaron en sus momentos, y especialmente la cultura oposicional y autoorganizativa de la materia viviente. Entonces, estamos deshaciéndonos de esta distinción entre humano y naturaleza. Se mencionan también los lineamientos para la teoría crítica. La primera es lo que ella llama la exactitud, y esto tiene que ver con rendición de cuentas que estructuran nuestra subjetividad, a través de la cual hablamos como teoristas, filósofos e investigadores. Lo segundo es que estas críticas deben funcionar al lado de la creación de figuras alternativas de representación para estas ubicaciones que expresan representación del subjetivismo, y esto es algo más dinámico, no unitario, y ella dramatiza lo que Deleuze también mencionó como el proceso en movimiento, las nociones establecidas de lo que un filósofo y un escritor y un teórico son, y ella habla de lo feminista, lo raro, cyborg, y también habla, aquí Dolly la oveja y el onco ratón. Entonces, esta autora en su libro habla de varias éticas posthumanas capaces de generar miembros críticos, afirmativos, así como una nueva agencia o albedrío ético en esta era en que los hombres afectan a la naturaleza y no solamente a la inversa. En un momento hablaré sobre esto. Estos incluyen un énfasis en lo colectivo, lo no lucrativo, experimentar con opciones virtuales, y también un nuevo vínculo entre la teoría y la praxis, incluyendo un papel para la creatividad. A la vez, ella argumenta que la universidad contemporánea necesita redefinir su vocación. Las palabras clave aquí son repensar la universidad del siglo XXI, fuente abierta, compromisos abiertos, datos abiertos y ciencia abierta son los términos clave. Por tanto, ¿qué hace este libro tan emocionante para mí dentro del contexto de lo que estamos hablando? Ella abre esta mutación de muchas de las ideas que los artistas humanos, la universidad, tal como lo hemos estado manejando, se basa en todo esto, ideas del subjetivismo, de las subjetividades, lo individual,
contra lo colectivo. Ella parece que está pidiendo una transformación radical en nuestras maneras de vivir, de actuar y de pensar como académicos, investigadores, teóricos y filósofos. Es difícil porque soy inglés y yo no pueden entender la ironía de mi voz. Me parece que es algo natural. Nosotros los ingleses somos muy irónicos, pero entonces hay que culpar a Monty Python porque entonces si podemos ver entonces lo que está sucediendo, ¿qué podemos hacer entonces para entenderlo de esta manera? El énfasis que Braidotti coloca sobre las alternativas de representaciones del yo. ¿Se acuerdan ustedes que hablaré sobre lo feminista, lo raro? Ella habla sobre lo no lucrativo, sobre lo colectivo. Todo esto por el hecho de que Braidotti publicó su libro de manera no lucrativa. Más bien, así empezó, pero después lo cambió a publicarlo con una de las grandes editoriales, que es una de las editoriales megacorporaciones de mayor lucro. Entonces, si ustedes estuvieran allá, les estuvieran abucheando incluso. Sin embargo, ahí lo publicó también. Es el reuso de abierto libre, de acceso libre. ¿Qué pasa? Tiene que ver con la autoridad, con una firma, como ella lo dice. Y el posthumanismo realmente funciona esto como un libro identificable, un individuo autocentrista y también firmar su nombre sobre el contrato, dándole el derecho legal de poder publicar de acuerdo con la ley de derechos de autor del Reino Unido y luego la versión final del texto como su propiedad intelectual. Como podemos ver aquí, estos son todos las notas de derechos reservados. Y ella habla de la identidad como una autora, pero ella vive también esta identidad. Ella misma se pregunta todo este proceso. En vez de estar participando en alternativas afirmativas, ella es parte de este sujeto y en muchos sentidos ella sigue operando de acuerdo con ese método antiguo de este objeto humanista como ciudadana, como persona que es tenedora de derechos de autor y de propiedades de autor y de propiedad intelectual. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre esto. Esta mañana se habló del el posthumanismo, el neoliberalismo que va relacionado. Y este ejemplo de esta escritora tiene mucho que ver y tiene que ver mucho con todo lo que hizo. Habiendo dicho esto, hay una serie de razones por las que ella decidió no crear una obra de acceso abierto y una serie de elementos para esto. Es esta desidentificación desde las instituciones predominantes y las representaciones del autor, su originalidad y sus influencias de poder, como todo esto fue surgiendo. Y esta identificación, entonces, de instituciones puede ser altamente desestabilizadora, puesto que tiene que ver con hábitos de pensamiento, representaciones, una medida que puede producir temor, inseguridad y nostalgia, que quizá ustedes están experimentando esto, ¿verdad? Al estar yo hablando en términos de la metodología, requiere desidentificación de hábitos antiguos o ideas antropocéntricas arrogantes, incluyendo cosas que uno asocia con monografías, revistas, editoriales. Para darles un ejemplo, la autora nos habla del proceso que ella cubrió para la publicación de este libro en relación con las descripciones que ella hace, por ejemplo, las feministas, los raros, como les llama, y dice ella que hay un zigzag, que no hay un proceso lineal. No es un proceso impulsado por la conceptualización, este proceso no lineal adoptado por la teoría crítica, que similarmente establece también cuestiones relacionadas con los derechos de autor, especialmente cuando estamos hablando de todos los derechos reservados. Y eso tiene que ver con nuestra economía en particular. No
todas, pero sí la nuestra, entre el proceso de hacer y del objeto terminado que estamos haciendo, el objeto acabado. Aquí James Leach habla sobre esto. Entra conocimiento libremente disponible, se llama su escrito. Y hay una consecuencia frecuentemente que tiene que ver con la política y hacer de los libros un objeto en detrimento del proceso de nuestros valores sociales y por qué se crean estos valores. Y también este es el caso en relación con las universidades, y aquí se señala que hay un tema recurrente donde hay reclamaciones, el cálculo de recompensas, no en los procesos de la producción misma, sino en la producción de objetos acabados o terminados. Los libros, por ejemplo, que el autor dice que tiene que ver con recompensa, el valor real. Y esto entonces busca el autor, y la firma obviamente tiene que ver con los derechos de autor, y principalmente se trata de credencializar la autoridad, la relación entre el autor y el lector. Pero aquí tenemos esta investigación de este libro académico y parte de los proyectos del centro, que tiene que ver con los derechos de autor, pero también desarrollado desde el siglo XVIII, digamos, contra la piratería y contra el robo de derechos intelectuales para crear el libro, convertirlo en un objeto comercial, que de hecho así se ha hecho. Entonces, ¿cómo podemos adoptar esta metodología conceptualizada en esta antología monástica? Esto tiene que ver con lo que ya mencioné, por supuesto, y también, de hecho, se enfoca más en el proceso para hacer, para convertirse, y en la teoría crítica en la era posthumana, y plantea preguntas que profundamente serán desestabilizadoras para la modificación del conocimiento, la manera que el valor aquí también se encuentra en los objetos y es codificable en las prácticas estándares, y también en los diferentes accesos que se pueden identificar, medir, utilizar, transferir como conocimiento. Entonces, será desestabilizante en relación con el acceso abierto, con los datos abiertos, puesto que este tipo de teoría crítica no se le ve a esto como un objeto, sino como un proceso que las universidades enseñan, tal como lo vemos con el desarrollo de la educación abierta y la ciencia abierta. El preacceso sí se puede volver una realidad, pero también algo profundamente desestabilizante es la idea en las que se basan las humanidades. Es el proceso en el que vivimos, pensamos y trabajamos como investigadores, como académicos, que cambia también nuestra manera de hacer las cosas y cómo mantenemos estas maneras. Esto no es el único proceso, tiene que ser un objeto cosificado hasta cierto punto, obviamente, especialmente si tenemos que operar eficazmente dentro de la universidad. Pero lo que sí hace esta autora es hablarnos de algunas cosas donde se toman decisiones más responsables para criticar algunas formas de humanismo dentro de las humanidades y creativamente tratar de encontrar maneras alternativas de preguntar si los académicos son humanistas, y los filósofos lo son, y así poder pensar de posthumanidades. En este sentido, entonces, lo que pienso es de que algunos de los comentarios que se hicieron esta mañana es si las posthumanidades no van a tratar de erradicar el humanismo. Posthumanidades es más una mutación o intensificación de dinámicas o potenciales que ya están presentes en las humanidades. Por lo tanto, no es una opción de uno o lo otro, humanidades o posthumanidades. Entonces, tenemos que ver cómo publicar, por ejemplo, estructuras de libros que estén disponibles con acceso abierto, utilizando entonces estos monógrafos aquí y licencias también, comentarios. Y la razón para hacerlo es un libro publicado por Profit, esta editorial que pone disponible esta copia y
de acceso abierto también. Entonces, filosofía pirata. Tenemos aquí las configuraciones, los feministas, los cyborg. ¿Qué podemos decir del pirata? Cuando estamos pensando de esto, no estamos pensando de Johnny Depp, que trabaja en la película de piratas. Estamos hablando del origen etimológico. Cuando los piratas empezaron a aparecer en los textos de los griegos antiguos, se relacionaba con un intento, y los piratas aquí, el término pirata aquí, es el que prueba o está siempre colocando en probación lo nuevo que va a surgir. Y aquí tenemos ejemplos como el proyecto de piratería, que muestran que el arte puede ser un espacio, pero que tiene que ver con la propiedad, pero también se puede poner todo esto a prueba. Y tenemos el desarrollo del acceso abierto, educación abierta. Pensamos que incluso en las formaciones más disciplinarias y convencionales tienen el potencial también de ofrecer un espacio para todos. Todo esto es una manera buscada para ver si después del 2010, incluso del 2008, podremos nosotros analizar estos imperativos carreristas, lo nuevo, no probado, quizá no lucrativo. Si lo podemos hacer, entonces, bajo el disfraz de lo que podemos nosotros mencionar como algo no lucrativo, críticamente, para poner en prueba, para poder probar estas ideas, quiero decir. Entonces, tenemos que ver el acceso abierto y tenemos que convertirlo en una serie de libros como lo hemos hecho, pero esta serie tiene que ver con repensar el libro una vez más como un ente viviente, no lucrativo, como una empresa en esta idea de tecnologías que perturban los medios, como ya lo mencioné. Quiero concluir regresando a las movilizaciones masivas de las protestas estudiantiles con las que empecé mi ponencia. Y la pregunta es, para poder nosotros responder a esa gran reseteada, ¿cómo podemos aprender a vivir a través del énfasis en formas renovadas de formalidades, que es de lo que estamos hablando? Algo renovado, no regresar a lo antiguo, a las antiguas formalidades, sino formalidades renovadas por el mantenimiento de comunidad, del respeto a la ecología. La universidad realmente tiene un papel importante en las sociedades del siglo XXI. No solo porque, como lo atestiguan estas protestas, la universidad, a pesar de todo esto, es uno de los pocos lugares donde la imposición del neoliberalismo y su énfasis en la producción y la privatización y el interés del mercado sigue siendo activamente cuestionado y hay resistencia contra ello. Esa es una de las razones por la que la policía en el Reino Unido, entonces, obviamente están allí y están, incluso la policía dice, tenemos que enfrentarlo porque los estudiantes siguen resistiendo todos esos conceptos. Entonces termino con la pregunta, ustedes me dicen cómo esto aplica a su situación o cuánto de esto aplica más que nada al Reino Unido. Pero hay varios críticos que han señalado que la música, la televisión y la literatura y el cine realmente no han capturado el ambiente político después del 2010, incluso 2008, después del colapso financiero a nivel mundial. Sino que estas formas siguen dominando la industria de la música, por ejemplo, creando imperativos comerciales con hostilidad contra lo nuevo, lo que no sea lucrativo, dependiendo de formas anteriores. En Hollywood se siguen repitiendo estos cartabones, de tal manera que el servicio de quién va a ser un músico en el Reino Unido, y si no vas a una escuela pública, especialmente si no tienes el dinero para hacerlo. Los músicos, obviamente, ahora todos tienen dinero. Antes eran de la clase trabajadora, pero ya no se da mucho esto en mi país. Entonces mi pregunta es, ¿hasta qué grado podemos entonces ver lo que hace la universidad, el aprendizaje, la educación, el aprendizaje, investigación y publicaciones universitarias siguen siendo dominadas por las formas que actualmente están adoptando? Entonces tenemos que experimentar con nuevas formas de docencia, de publicaciones, de aprendizajes. Allí termino. Gracias por escucharme.
Bien, pues muchísimas gracias Thank you so much, Gary Gary, por sus varias bombas. for your bombs Sí. you've thrown here. Bueno, dado que estamos en un evento de críticos, pues me permitiría… No se oye muy bien, ¿eh? Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Dado que estamos en un evento de críticos, me gustaría, con todo respeto, hacer un comentario crítico a la pues interesante ponencia que escuchamos. A mí me parece que siempre, nuevamente, es interesante escuchar una opción y una vía crítica a una tendencia mundial de la lógica de la máxima ganancia, del mercado, etcétera, y que yo así entiendo esta posición de la vía disruptiva, por llamarlo de alguna forma. Me parece interesante. Sin embargo, yo digo, por lo menos desde acá, desde México, ¿cómo hablar de posthumanismo cuando millones, no exagero, pues mexicanos, pero pues entiendo que también en Europa hay millones de personas que viven en el prehumanismo o en condiciones pues no humanas, yo diría. Con esto no quiero decir que no tenga sentido reflexionar en términos justamente del ser humano. Yo lo que digo es cómo salvar ese reto, cómo poder hablar de unas condiciones que nos están afectando a todos los seres humanos, cómo hablar como ser humano, cómo plantear perspectivas para la especie humana, si hay millones, y creo que los datos nos dicen que es la mayoría de los individuos de la especie humana que viven en condiciones pues no humanas o decentes o con el título que sea. Bien, sé que me estoy extendiendo. Ante eso, yo pregunto, si esta propuesta disruptiva, como el ponente lo comentó, sustenta su propuesta, que repito interesante, en esta posición hegeliana de opuestos pero no antagónicos. ¿Qué significa opuestos pero no antagónicos en un mundo que estamos viviendo y conocemos? ¿Qué significa eso en la práctica? Y dos, ¿qué alcances han visto con, por ejemplo, estas propuestas de libro abierto, que me parece excelente? La pregunta es, ¿qué respuestas han encontrado también, o si han pensado en que a lo mejor antes de hablar de, bueno, no antes, simultáneamente, no antes, de los millones de analfabetas que hay en el mundo, de millones de personas que no tienen acceso a Internet? Entonces, yo estoy de acuerdo con el libro abierto, con la ciencia abierta, con la universidad abierta, estoy totalmente de acuerdo. La pregunta es, ¿cómo resolver ese reto? Gracias. Voy a hacerle la vida un poco más complicada a Gary haciendo una sesión de comentarios. Quisiera… I'll forget them. I've got memory like a goldfish.
Okay, take this one, but I'll explain why in a moment. You will? Yeah. Oh, I'm taking over now. I'm being really No, rude go to on. my host. But that's really complicated. Es muy complicado, sí. No quiero olvidarme lo que me pregunta el Señor. Entiendo. Cuando hablemos de esta desidentificación es muy difícil, puede ser una amenaza, un reto. También hay que tener cuidado desde cualquier punto de vista. Cuando hablamos de la política y de las cosas es fácil, pues estoy tratando de alentar todo esto porque hemos hablado de la banalidad. No tomar las cosas por un hecho, y si me va usted a golpear con cosas como los millones que se mueren y este tipo de terrible, usted me hace parecer como si a mí no me importa, si estoy muy feliz de que se mueran de hambre o de analfabetismo, ¿verdad? Pero es una manera de cerrar esta base que estamos tratando de abrir para discutirlo. Yo entiendo por qué lo está haciendo, pero es el tipo de… Yo soy parte también de todo esto. Ese es el problema cuando hablamos de valores humanistas, es de que el humanismo creó también todo esto. Nosotros regresamos a los tiempos coloniales, no había neoliberales, eso es algo reciente. Eran humanistas liberales, no neoliberales. Y porque obviamente la gente era explotada porque no era propiamente humana esta persona que explotaba a la otra persona. Entonces por eso sucedía, pero yo lo encuentro muy difícil pensar de todo esto y resolver todo esto al regresar o regresando al humanismo liberal. Creo que es tan difícil como el neoliberalismo. No lo veo, no creo que la posthumanidad se oponga a las humanidades. Tuve mucho cuidado al decir de que no es la dialéctica hegeliana, y entonces estoy hablando de cosas que están saliendo del humanismo. Lo estoy retomando todo esto. No es una situación que se excluyan entre sí. Una no excluye a la otra. Quiero decir moralismo y ética esta mañana. El moralismo es donde ya decidimos dónde están nuestros valores. Y ya decidimos qué es la política, y luego si alguien como yo de pronto aparece y hace preguntas, decimos no somos políticos, como yo no voy a aparecer aquí para defender ni voy a estar al lado de los millones que están sufriendo injusticias, aunque obviamente empecé con la gente protestando, mencioné a diferentes personas encarceladas, lastimadas, lesionadas, etcétera. Pero bueno, tenemos que estar siempre abiertos a esta pregunta de responsabilidad hacia el otro y cuál es lo ético que podemos hacer. Wendy Brown habla sobre moralismo político como manera de cerrar el pensamiento intelectual, ser parte de esta banalidad. No quiero ser hostil al responder su pregunta, pero digamos, es difícil incluir todo. Pero está bien, yo ya estoy grande, así es de que puedo enfrentar todo. Ahora bien, adelante, Benjamín. Sigfredo. Sí, ¿cuál es su nombre? En el mismo sentido de la pregunta de Arturo y conectándolo con la lúcida conferencia de Leónidas que nos acaba de brindar, dos comentarios y una pregunta. El primer comentario… bueno, tendré que decir que soy profesor de la Unidad Académica de Docencia Superior de la Universidad Autónoma de Zacatecas, y esta universidad, como muchas universidades de México y de América Latina, han transitado en los últimos 20 años de una tradición de un populismo de izquierda a una tradición que se está generando, porque podríamos decirlo de manera preocupante, una suerte de simulación de eficientismo, ni siquiera es eficientismo ni productividad, más bien es como una suerte de simulación de eficientismo y productividad. No sé, las personas que trabajen en la universidad pública en el país darán cuenta de ello. Entonces, a partir de esta experiencia como profesor universitario, creo que exageramos el papel emancipador de la universidad, creo que exageramos también la función de transformación social, la capacidad de apertura ética política de la educación para reconfigurar el espacio social. Primer comentario. El segundo comentario es sobre lo posthumano. Me parece a mí muy interesante
Rossi Braidotti, las aportaciones de Rossi Braidotti, que retoma desde los estudios de género las perspectivas postestructuralistas de Foucault y particularmente de Gilles Deleuze. Pero yo creo que esto de lo poshumano, desde Braidotti, en tanto interrogación o exploración de la producción de subjetividad y su idea de sujetos nómades y de nomadismo, me parece que puede funcionar como una pantalla ideológica, ¿sí? Creo que habría que ver cómo se inserta este discurso de Braidotti dentro de las prácticas sociales. Creo que a veces olvidamos lo que decimos y cómo eso que decimos se inserta efectivamente en un sentido de prácticas sociales que justifican o pueden justificar el orden establecido. La pregunta es, ¿cómo relacionar las tecnologías disruptivas, estas estrategias de perturbación, estos usos creativos, críticos y de resistencia a través de los medios electrónicos con los movimientos y las luchas sociales que no participan de la red, que no participan de los dispositivos y que han sido excluidos de las nuevas tecnologías? Es decir, ¿cómo pensar la disrupción y la resistencia cuando poco más de la mitad de la población está pensando, ni siquiera está pensando, sino está metida en la supervivencia? ¿Dónde andamos? ¿Qué podemos hacer sobre los discursos? Prácticas sociales, orden social. Así funciona el poder, el discurso también, el lenguaje también así funciona. Si yo tratara de decir algo que no se podría reinterpretar, reusar, algunas personas lo querrían radicalizar, otros dijeran que soy un conservador. Para reforzar el orden social, yo tendría que hacer algo que esté tan controlado que sería como utilizar un manual de instrucciones que nunca se podría interpretar de manera diferente. Y también con esto quiero decir que hacer algo así sería como viajar en una versión muy ingenua de cómo funciona el poder. Claro, también, a ver, déjenme regresar a esta diapositiva. ¿Se acuerdan que hablé sobre el uso de los medios disruptivos o perturbadores? Aquí el ciclo, el circuito. Ese. Es un ciclo, circuito continuo. Yo digo algo para mover esto, entonces soy izquierdista, esto es más ético, más político como medida, y luego tratarán de cosificarlo y de salir ganando y de aprovecharse. Esto es la política, esa es la política. Yo he estado trabajando en acceso abierto tanto tiempo, 16 años, no sé cuánto tiempo, y acceso abierto ahora ya el Reino Unido lo están controlando, la coalición conservadora, imagínense ustedes, y todo empezó siendo una protesta, ahorita lo único que quieren es ganar dinero. La gente me pregunta, ¿te sientes muy decepcionado, muy desilusionado que están haciendo ese uso de todo lo que tú hiciste con una idea totalmente diferente? Bueno, pues no, ¿qué pensaba yo que iba a suceder? Ese es el capitalismo, ese es el poder. ¿Qué es lo mejor y peor del capitalismo? Se pregunta uno. El capitalismo, bueno, es un vínculo entre uno y el otro. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? Es algo muy laxo allí, ¿verdad? Muy borroso, no hay nada fijo, por eso se va mutando todo y por eso se utiliza la manera en que se utiliza, incluso versiones anteriores en el pasado vemos cómo empezó siendo una cosa y luego siguió otra. El capitalismo hace eso, y es ese vínculo, esa laxitud, ligereza que tiene de moverse, le permite hacer eso. Es por eso que
aprendo de Braidotti, por ejemplo, que es un cambio continuo. Lo que estoy haciendo es que no estoy en desacuerdo con Braidotti, sino que la tomo y lo empujo un poco más adelante. Pero ustedes pueden estar en desacuerdo y empujen un poquito más el análisis, colóquenlo en su contexto. Yo no puedo venir aquí y decir todo, trato de hacer cosas para conectarme con su contexto mexicano, pero sería paralizante decir que yo lo conozco y que realmente voy a encontrar las conexiones. Y usted además no lo que ustedes quieren escuchar de mi persona, ¿verdad? La misma cosa si van a Londres, y espero que si me visiten en Londres, probablemente allá. Yo no quisiera que ustedes me estuvieran hablando sobre la realeza o todo este tipo de coronaciones. Muy bien. Uno de los objetivos de todo negocio es la utilidad, ¿no? Reducir costos. Y uno de los grandes objetivos de los objetivos de los negocios es generar utilidades. Desde este abordaje crítico de la gestión, me ha resonado o me llama la atención este llamado como al dar, al soltar, y que esto generará una supervivencia. Quisiera que si pudiera un poco matizar esta idea, ¿no? De lo profitable desde la gestión crítica. Profitability versus critical management. I mean, well, you started off by saying that all businesses are Usted empezó diciendo que todos los negocios se vinculan con lo lucrativo. No todos los negocios, el mío no, No todos los negocios se basan en ganancias o utilidades, pero muchos de estos negocios disruptivos, por ejemplo, si muestro algo así como Amazon, durante mucho tiempo no tuvieron ganancias ellos ni utilidades. Ellos querían interrumpir, perturbar otros modelos de negocios para que en el futuro entonces sí empezaran a tener utilidades. Entonces, pero obviamente esto toma tiempo. Lo que a mí me interesa, si usted me pregunta, lo que estamos tratando de hacer al crear la disrupción es explorar, experimentar con diferentes tipos de economías que no se basan en la utilidad y la cosificación y la individualización, sino que se basan más en un regalo, economías de obsequio, de regalo. Entonces, lo que estoy tratando de hacer es esto, tratando de hacerlo disponible. Parte de esto es tener una economía diferente porque, es decir, versiones sociales diferentes. Lo que estamos tratando de hacer, bueno, pues hay unas personas que están entonces haciendo esto para publicar, no quieren publicar esto porque hay personas también que están trabajando en antropología y quieren hacer eso. Entonces ellos están regalando su trabajo, su mano de obra también. Entonces estamos trabajando de manera más horizontal en vez de ver, por ejemplo, estos como rivales porque finalmente nos van a tomar utilidades. Como somos no lucrativos, no nos importa. Entonces nosotros regalamos nuestro tiempo, nuestro conocimiento, los ayudamos, compartimos nuestros productos y ellos pueden venderlos, pueden compartir la tecnología, se puede trabajar de manera mucho más horizontal, colectiva. Las ideas las toma de Braidotti, pero ella también lo está. Ella está ya publicando lucrativamente, obviamente, pero bueno, la tercera parte, la última, esto tiene que ver con la pregunta anterior, la disrupción fuera de Facebook o cómo. Hay muchos modelos que pueden también todo esto conectarse con lo que decíamos esta mañana cuando hablamos de Snowden. Por ejemplo, no me gusta el término post, lo usé porque aquí hemos hablado de posthumanismo, pero muchas personas postdigital están usando ese término. Muchos estudiantes en Nueva York no usan las bibliotecas universitarias porque están vendiendo datos a empresas como Amazon, donde pueden ver quién está leyendo qué y cuánto tiempo se toman leyendo un libro. Los estudiantes están utilizándolos como datos comercializables. Entonces, ya los estudiantes no quieren esas bibliotecas por eso. Y entonces tenemos así empresas como Amazon, libros en línea, y la gente está haciendo sus libros de arte.
para entonces van en un mundo post-digital donde están tratando de estar afuera. Minería de datos y data mining. Y es difícil estar totalmente afuera de toda vigilancia. Stillman dio una conferencia hace poco y él habla sobre el software gratuito. Él no usa teléfonos móviles porque piensa que lo van a espiar. No hace nada. Él quiere estar afuera de la red totalmente. Entonces es chistoso porque hay un tipo que él dijo que quería estar afuera, pero realmente la gente lo sabía. Todos los estudiantes estaban mandando correos electrónicos y estaban llamando por teléfono y estaban comunicando sobre la conferencia que él iba a dar, este hombre que está fuera de la red, ¿verdad? Pero bueno, él está, pero los demás no lo están. Entonces, a menos que aparentemente uno vive en una cueva. 3 millas fuera de la civilización, 3 años, y no compre uno absolutamente nada. Entonces, apenas en ese momento podemos decir que estamos afuera de la red y de la minería de datos, ¿verdad? Pero si no, es muy difícil. Se pueden hacer algunas cosas estratégicas que nos lleven a esta Pido por disrupción, favor que quiero sea decir. puntual para que giremos la palabra. Sí, sobre la visión, sobre esta teoría de la disrupción, ¿cómo vislumbras el futuro en medida en que estas visiones de crear estos pequeños, estas economías de las que están hablando, a partir de una economía neoliberal y basada en la misma lógica de lo neoliberal, abrir mercados, crear puntos críticos, consumos, ¿hacia dónde nos llevaría este tipo de visión disruptora que finalmente se convertiría en un medio y una forma de vivir? ¿Hacia cuántos años lo ves y qué otro tipo de utilidad o plusvalía tendría a diferencia de este sistema que vivimos hoy? No sé. No creo que sea mi trabajo presentar visiones futuras de la sociedad. Me daría miedo a alguien que lo hiciera. Y eso es una de las cosas que aprendí de la historia, de la investigación de estos intelectuales que dicen que no, cuando están tratando de convencernos de lo que va a ser el futuro, puede ser algo totalitario, ¿verdad? Me da miedo eso. No me interesa. Mi versión de lo intelectual, de lo que hemos estado hablando, pues me interesa mucho hablar lo que vimos sobre el intelectual público, que ya hablamos, pero si vemos la historia del intelectual público es algo reciente. Si regresamos a Jean-Paul Sartre, por ejemplo, él habla del intelectual comprometido clásico, no habla del intelectual público, porque el intelectual por definición es público. Tiene un compromiso público, quiero decir. Entonces, siento algo de sospecha cuando hablamos del intelectual público, porque tiene que ver con la presión que muchos sufrimos de tener un impacto fuera de la universidad, mostrar un impacto socioeconómico, cultural, fuera de la universidad. Y creo que entonces esto está más inspirado cuando estuve viendo este tipo de cosas. Hay una obra sobre el intelectual que acabo de leer, que habla sobre la función de un artista, un filósofo y un escritor. Y el autor dice, no hay un lugar a donde tienen que llegar y ese es su papel final. Su papel es escribir sobre el arte y la filosofía. No se trata de que den respuestas, solo que hagan las preguntas. Ese es el papel. Y yo no veo el papel mío, ni siquiera sé qué soy a veces, pero si alguien me quiere describir como teórico, bueno, pues está bien. Artista, medio maniático, lo que sea, ¿verdad? Se pueden hacer estas preguntas, pero no solo de manera crítica, sino de maneras también creativas, ¿verdad? Contraafirmativas, proyectos, instituciones, economías. ¿Sí? ¿Alguien más?
yo quería comentar a propósito de la discusión de hace rato, porque creo que son cuestiones que vamos a enfrentar a todo lo largo de estas conversaciones con estos temas. Y mi idea de, digamos, escuchar varias intervenciones antes de pasar la palabra a Gary, no tengo ningún problema en un sentido o en el otro, pero tiene que ver con algo que me parece que estaba presente en el primer intercambio después de la conferencia de Leónidas, y es que en realidad estamos aquí construyendo una conversación, un debate a lo largo, de hecho, de muchas sesiones de trabajo. Entonces creo que se puede reducir un poco la necesidad de contar con una respuesta formulada, inmediata, digamos, brindada por el conferencista en turno o no. Y creo que es importante tomar en cuenta que todos estos temas tienen cargas fuertes, tienen cargas de muchos tipos, y estamos aquí tratando de abrirle espacio a algunos elementos que son nuevos, que quizá puedan renovar la forma misma de plantear estas discusiones. Entonces, por ejemplo, yo me quedé pensando que la pregunta sobre la pobreza, fundamental como es, en realidad no toma en cuenta lo que me parece esencial del planteamiento que ha hecho Gary, que es perfecto, pensemos en cómo responder a eso y a tantas otras cosas urgentes que enfrentamos, pero la pregunta es muy simple, la vamos a enfrentar en clave, para decirlo esquemáticamente, humanista o posthumanista. El punto no es que estemos hablando del mundo interno a la red, a internet siquiera, digamos, sí, son proyectos, son temas que ocupan directamente a Gary en este caso, pero en realidad estamos aquí ante un panorama que él ha descrito con una gran riqueza y que de hecho plantean alternativas muy claras de abordaje de la pregunta misma de la fuera de internet. Por ejemplo, esto que acaba de decir de que no basta con estar afuera de la red para no ser vigilado, que es como un punto muy simple, elemental, pero de un alcance muy amplio. O si pensamos el problema de la miseria y de la brutal injusticia, digamos, ¿cómo la vamos a pensar? Esa es la pregunta. Entonces, realmente, si les soy sincero, mi sensación es que hay un sentido en el que hasta ahora no ha habido todavía un entrar en contacto con lo que él nos ha traído hoy y que me parece que ha planteado una relación sumamente interesante, polémica en algunos puntos y en otros hay una continuidad respecto a lo que trajo Leónidas. Entonces, simplemente estoy apelando a la apertura de su escucha y a la disposición, digamos, a renovar algunas de las perspectivas a las que estamos acostumbrados y muy particularmente en lo local. No porque no sean importantes, sino por el contrario, porque son tan importantes que en realidad necesitamos poderlos abordar y enfrentar de manera fresca. Ahí había una mano, sí. Well, I just wanted to thank your Quiero agradecer Fuerte. I just wanted to thank for your conference por because su I think conferencia there is porque like pienso que a young generation hay una that kind of generación joven identifies with que se obviously the identifica lessons taught and the digital con kind of evolution of the la lessons evolución taught. digital And I do de las find that lecciones what aprendidas you're saying y about these lo que usted the dice publishing books in a digital sobre manner los kind of libros goes with que se the- publican de with the manera problem of digital. Esto the tiene que ver con el posture of problema the intellectual de la today, postura which del is, intelectual I hoy, think, becoming que pienso que es imperceptible. and, you talked about it, like Usted habló de being esto, in coexistence, but in algo interdisciplinary ways.
en coexistencia de manera interdisciplinaria, respuesta de un artista, de un artesano, de un economista, podría ser mucho más bueno para el intelectual que el intelectual entre en un interiorismo ficcional. No sé si me explico. Es solo un comentario. Creo que la razón por la que me interesa esto sobre el intelectual o nociones del intelectual es la noción de Foucault del intelectual específico. Es difícil para mí hablar de la clase trabajadora. Es un tema, obviamente, y hay cierta violencia cuando yo lo hago, pero lo que a mí me interesa es pensar e interrogar la institución y los espacios de trabajo. No es lo único que hago, son algunas de las cosas que hago. Lo que me preocupa, yo trabajo en estudios culturales y ahí tenemos de que, bueno, decimos, tenemos el capitalismo y cómo funciona y tenemos nuestra manera de pensarlo. Estas personas siempre están argumentando televisión, cultura popular, etcétera, pero no sobre sus prácticas institucionales. Entonces, que ellos publiquen acceso público, que publiquen esta manera no cosificada, es difícil. A mí me interesa todo esto. Estoy tratando de hacer algo. No estoy tan interesado en lo digital. No soy una persona digital que digamos, ni sé cómo arreglar las cosas, pero lo que sí me interesa es este momento y donde todas las cosas se pueden aprovechar y tenemos la originalidad y debimos haber estado haciendo esas preguntas desde antes. Hemos dado muchas cosas por hecho. No hicimos las preguntas, pero podemos hacerlas. Y quizá esto no esté abierto mucho tiempo, quizá lo traten de cerrar como el acceso abierto. En Reino Unido están tratando de decir que el acceso abierto le está pagando a los editoriales para que publiquen nuestros libros, y no es cierto. Este es un momento debido a esta disrupción creada por lo digital, podemos plantear estas preguntas sobre cómo hacemos las cosas en las humanidades, en las universidades. Este es un momento para hacer estas preguntas. Después de eso, quizá lo digital no nos interese tanto. Ya estoy pensando de publicar en la forma no digital, de experimentar con libros y hacer otras cosas. Gracias por su pregunta o comentario. Muchas gracias a todos. Very briefly, I just wanted to thank Gary, Solo quiero agradecer a I wanted Gary to agree with y you quiero because decir que your estoy de skepticism acuerdo concerning the porque term tu public intellectual is well escepticismo justified. sobre I have this, intelectual I have the público same se kind of justifica. Yo tengo el skepticism mismo concerning tipo the de term, and I can tell escepticismo you sobre why. el término y les By puedo decir definition, porque por intellectual is a definición public el intellectual, intelectual es un needless to say, and intelectual I think público it's a pleonasm. y pienso que es un to pleonasmo add nada this más additional agregar adjective. el adjetivo, Because it is as if to porque defend the es role como of defender intellectual, el papel as if del to say that intelectual, es intellectual is como not decir about que el a special intelectual claim no for es sobre qualification una or for a calificación status of especial o un wise man or estatus sage, but for a de public sabio, figure. sino un Absolutely líder público. obvious Pero is the fact that absolutamente intellectuals are tenemos que ver el hecho de or que people who los are intelectuales willing son to personas translate que their disienten, no specific language of personas the que usan discipline un or lenguaje knowledge específico de into una the disciplina o public debate. conocimiento y lo They're colocan todo capable esto of en el doing debate that, and this is público y exactly esto lo what hacen characterizes y them. eso es lo que I caracteriza a think los that this intelectuales, y efforts pienso to que este justify esfuerzo public por justificar intellectuals by los using intelectuales this additional públicos adjective utilizando come este adjetivo from, adicional I think, a viene very de specific German phenomenon, un which fenómeno was known alemán as the conocido advocacy como of the purely la spiritual, abogacía das reine Geistige. de When they lo thought puramente that espiritual, writers, cuando ellos pensaban philosophers que los could be escritores attached to the concept filósofos of building, podrían representar
el concepto de cultura, pero no de política, porque era una empresa sucia. Entonces, esta posición a la política como algo sucio es un fenómeno específicamente alemán que fue obvio en el debate entre dos hermanos, Thomas Mann y Harman. Y pienso que no hay razón al seguir la lógica francesa o británica de la vida moderna, no hay razón para justificar a los intelectuales. Las personas pueden ser brillantes en sus disciplinas o empresas académicas, pero hay personas, y siempre las habrá, que irán al público y que facilitarán el debate. Y sí, es muy interesante, estoy de acuerdo con todo eso. Otras cosas que podemos pensar serían quién es este público, intelectual público, y cómo evitamos llamarle así. ¿Por qué necesitamos traducir las cosas? Una de las cosas interesantes de este libro sobre cultura pública es que está muy centrado en el Reino Unido y habla de antes de esto, incluso entre las clases trabajadoras, había gente en la música, personas de la clase trabajadora, los ejemplos de varios músicos, parte de la clase trabajadora. Y esto significa muchas veces que algunos pensaban que no eran personas brillantes, se las ven como subclase, pero no es así. Están diciendo, bueno, tenemos estas personas que están leyendo a Camus y a muchos de estos escritores maravillosos, y a veces sí se traduce, a veces son registros diferentes, y a veces, entonces, bueno, yo hablo sobre otra teoría, otra filosofía, porque la gente lo sabe entender. Y como profesor universitario, pues se supone que yo debo vender esto, este impacto, y debe ser fácil, como el mercado, fácilmente digerible. ¿Quién dice que las cosas tienen que ser difíciles? ¿Quién dice que tenemos que entender todo? ¿Quién dice que debemos sentirnos molestos? Es algo personal. No quiero yo decirlo así, pero quizás estaría muy bien. Quizás ustedes se sentirían irritados o molestos y luego decir, bueno, está muy bien. Eso cambiaría algo. Así es como entonces haríamos las cosas. Entonces, yo les debo decir cosas que ya saben. Entonces, me preocupa y me interesa, aunque estoy de acuerdo. Tengo preguntas, cosas, y ¿qué quiero decir? Sobre otra de las cosas interesantes de este libro es que habla y dice que si quieres ser en la industria de estos días es difícil si no tienes una familia pudiente. Entonces este académico errante o gitano que ya se mencionó, bueno, ¿qué pasa? El financiamiento en el Reino Unido es muy difícil. Esto es lo que tenemos, personas que están entonces adoptando este discurso público por personas que pueden darse el lujo de no trabajar, que pueden tener estos largos periodos. Entonces, esto no significa que alguien de un antecedente pudiente sea totalmente malo y que no tenga nada interesante que decir, pero me preocupa mucho esta manera de ver las cosas. Nuestra vida cultural se está disminuyendo, estrechando, porque solamente es para ciertas personas de la sociedad que pueden ser académicos, intelectuales o artistas. No me parece que esa sea la manera de verlo, porque necesitamos pensamientos más radicales, más de vanguardia. Bien, una última intervención. Last intervention. Adelante, perdón. Please. Bueno, yo quería decir nada más que yo celebro esta conjunción entre lo que es el pensamiento fuerte, el pensamiento teórico y la práctica. En días pasados, en el coloquio interno, hablábamos de teoría y práctica, y había una discusión que no se terminó, pero aquí lo interesante es esto, cómo la teoría, una posición teórica lleva a una praxis que transforma el mundo, que además lleva también a pensar cosas, y a mí lo que me interesa mucho, no sé si
si esto está llevado solo al ámbito de la cultura, que nosotros mal llamamos, tenemos el pésimo nombre de gestión cultural, pero lo que está planteando aquí es una visión distinta de lo que es el emprendimiento en el ámbito de la cultura, que se distancia mucho de lo que nosotros normalmente entendemos por gestión cultural, que es más bien repetir una serie de fórmulas en un mundo que parece ser que no puede ser cambiado. Entonces yo agradezco que haya abierto posibilidades de cómo puede transformarse un mundo que parece que no tuviera otras alternativas y sí las tiene. José. Gracias, Gary. Dos preguntas muy puntuales. Una, si pueda profundizar un poco más respecto a lo que entendí como desidentificación desde el punto de vista del consumidor, por un lado, y la otra, con esta última intervención, si la imposibilidad de participación de participación en la cultura o en la academia o en las artes de un buen sector de las sociedades tiene que ver con la inseguridad. Con la inseguridad. Sí, porque, y es lo mismo para nosotros, si ustedes se sienten en situaciones como mencionamos, trabajo inseguro, empleo inseguro, si uno siente que su trabajo está en riesgo, que si la universidad va a cerrar o lo va a despedir a uno, entonces si llega una nueva administración, entonces esta nueva administración va a despedir gente y contratar su propia gente. Espero que esto no lo vaya a saber nadie cuando yo regrese a casa. Entonces van a llevar a cabo cambios porque tienen 3, 5 años y lo dice, bueno, ¿qué has estado cambiando las cosas? Tienen que cambiar las nuevas administraciones. Si ustedes piensan que van a ser marginados porque les han creado problemas a la administración y ustedes han cuestionado las cosas, se han portado de manera rebelde, pues es muy difícil. Hay inseguridad, sí, es difícil hacer esto. Antes de venir a México, un amigo me preguntó porque querían manejo de datos de nuestra empresa, recibimos un financiamiento y este amigo me dijo, necesitamos protestar, necesitamos públicamente decir que ¿por qué no están hablando de Snowden? ¿Por qué no están hablando de la vigilancia? Por un lado, ellos ya saben todo, el gobierno ya les dijo lo que tienen que hacer, es muy difícil, incluso si sienten empatía, empezar a hablar sobre la vigilancia y Snowden en términos de los financiamientos. Esta persona es un académico joven. Yo no pienso que me estoy vendiendo, pero me pregunto, ¿es estratégicamente lo mejor que puedes hacer en tu situación en particular? Y hay que hacer una gran campaña. No sé, no tengo una respuesta. Es algo que necesitamos pensar. Nunca protestamos al respecto, nunca hicimos nada. Es la razón por la que usé el ejemplo de las protestas estudiantiles y los estudiantes consideran, y no quiero hablar por los estudiantes, pero me pregunto si quizá no sientan que no tienen nada que perder, ya tienen enormes deudas, no tienen empleos seguros, ya viven precariamente. Bueno, pues todos vamos a protestar. Quizá algunos académicos, y solo estoy hablando de los que conozco en el Reino Unido, diferentes partes del mundo, quizá hay que llegar a una etapa de mayor precariedad para hacer algo. No estoy diciendo, ni esto creo que se deba hacer, pero quizá eso sería una manera, ¿verdad?, de verlo. Desidentificación.
Cuando estoy diciendo estas cosas sobre repensar lo que hacemos, cómo hablamos, escribimos, actuamos como investigadores, puede ser terrorífico, ¿verdad? Porque decimos, estamos repensando estas cosas, repensar qué, voy yo a ceder todo esto, qué voy a hacer, la originalidad, qué voy a hacer, decir, tengo esta idea, se la voy a dar a alguien más. Bueno, yo digo, bueno, la gente toma cosas y realmente dicen, bueno, esto es mío, y por otro lado dices, bueno, es cínico de estas cosas, ¿verdad? Y no puedo quejarme, o incluso decirlo, ¿verdad? Pero es difícil, todo eso es difícil, es una lucha. Por eso les digo, esta identificación es… Entonces teníamos las normas de que cómo es estar en la universidad, en las humanidades. Lo que estoy tratando de hacer, lo que Benjamín está tratando de hacer es presentar estas preguntas. No hay que deshacernos de todo. Ya estamos hablando de estas cosas y decimos, bueno, podemos verlas, pero quizá una de las cosas que tenemos las damos por hecho, no las vemos. Y quizá la manera de tener maneras alternativas de estar en la universidad. Estoy hablando de esto, pero podemos compartir y operar colectivamente. Por eso regalamos nuestro trabajo y nuestro conocimiento para trabajar colectivamente, compartir sin rivalidades, tratando de hacerlo. Bien, les propongo que dejemos aquí, que descansemos un poco. Creo que ha puesto sobre la mesa una cantidad enorme de cuestiones. Creo que hay mucho por asimilar, entonces retomaremos. Les pido un fuerte aplauso para agradecerles su intervención. Continuamos entonces a las 4:30.